Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este canal de prevención de riesgos laborales. Mi nombre es José de Quinta y llevo más de 20 años trabajando la prevención de riesgos laborales y en todo este tiempo he trabajado con las mejores marcas. Además, soy el administrador del servicio de prevención ajeno Serpresur. En el día de hoy os quiero hablar de los riesgos del sector de la hostelería y restauración. Así que si quieres saber cuáles son los riesgos que tienes en este sector y qué medidas preventivas hacer para evitarlo, quédate que este contenido te interesa. Bueno, hoy quiero hablar de los riesgos de la hostelería y restauración. Estos son unos riesgos que la verdad que es un sector que es bastante amplio y cuando hable de riesgos pues puede ser que me deje algunos detrás. Pero quiero daros riesgos que sí o sí van a estar. Casi siempre estos riesgos que voy a dar van a estar. Como siempre os digo, tengo un newsletter donde se podéis suscribir y en este newsletter yo os mando un email semanal donde pues comparto mis conocimientos, comparto reflexiones y en definitiva os ayudo a ser mejores técnicos y a llevar mejor este mundo de la prevención de riesgos laborales. Si quieres que te mandemos una evaluación de riesgos tipo de este sector de la hostelería para que tú veas los riesgos y las medidas preventivas, pulsa en el enlace que te dejo abajo en la descripción y ahí te suscribes a nuestra newsletter y yo te mando esta evaluación. Bueno, vamos por partes, ¿no? Vamos a empezar ya a definir cuáles son los riesgos a los que está expuesto un trabajador que esté trabajando en este sector, en el sector de la hostelería y la restauración. El primer riesgo del que quiero hablar es el siguiente: caída de personas al mismo nivel. Obviamente este es un riesgo que se da en casi todos los trabajos y casi siempre se da por el mismo motivo: falta de orden y limpieza, porque haya pequeñas deficiencias en el estado del pavimento, en el estado del suelo, haya pequeños sobresaltos o escalones con los que puedo tropezar, haya cajas en el suelo, haya mercancía, por ejemplo, que me acaban de descargar. En el caso, por ejemplo, de la restauración, pues las típicas cajas de botellas, ¿no? De envases vacíos, por ejemplo, lo que le dicen las cajas de vacíos, al menos aquí por mi zona, de refrescos y demás, ¿no? Que tienen que llevarse y se apila en el suelo, se tropieza un trabajador y se cae. Pues bueno, como siempre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mantener el orden y limpieza en las instalaciones y mantener en un estado correcto de uso todo el pavimento de la instalación. Cuando haya algún sobresalto, pues señalícenlo. Si hay alguna losa que esté rota, pues hay que repararla. No se pueden dejar cosas en zonas de paso, en fin. Típico, ¿no? Que además esto influye o abarca a gran parte de los puestos de trabajo que nos encontramos, no solo en este sector, sino en todos los sectores, ¿no? Vamos por el siguiente riesgo. El siguiente riesgo sería caída de personas, pero ahora a distinto nivel. Aquí, como en otros sectores, pues los trabajadores hacen uso de escaleras manuales para alcanzar a distintas cosas que estén almacenadas o a otros niveles. Entonces, esto pues puede ocasionar caída de personas a distinto nivel, porque ya no se caen desde el mismo plano, ya no se caen desde el suelo, se caen desde otro plano distinto. Pero nos encontramos mucho cuando visitamos según qué tipo de establecimientos que suelen tener, algunos de ellos, algunos almacenes en zonas altas de la instalación a los que se acceden por algún tipo de escalera, que ya no es una escalera manual, y esta escalera pues no suele cumplir con lo indicado en el Real Decreto de Prevención, sino que tienen una huella y una contrahuella que no es la suya, están más inclinadas de lo normal, a lo mejor carecen de pasamanos o carecen de listón intermedio, y esto pues puede ocasionar esta caída de personas a distinto nivel. En este caso, ¿qué hay que hacer? Pues mantener estas escaleras en adecuadas condiciones. Las escaleras tienen que cumplir con el Real Decreto y luego tenemos que tener en cuenta pues el modo en el que subimos y en el que bajamos de este tipo o por este tipo de escaleras. Vamos a pasar al siguiente riesgo. El siguiente riesgo es corte, golpe o proyecciones.
Los cortes, pues obviamente si estamos, por ejemplo, en cocina, estamos emplatando, estamos cortando, yo qué sé, cualquier tipo de alimento. Podemos estar cortando queso, podemos estar cortando cebollino, podemos estar cortando pues lo que sea, ¿no? Y como estamos cortando, nos podemos cortar golpes con utensilios, con material de la instalación, con cajones, con esquineras de encimeras, en fin, cualquier tipo de golpe que se pueda ocasionar por la instalación, y proyección, por ejemplo, pues de líquidos calientes o de cualquier otra sustancia que al contacto con mi piel o con una salpicadura en el ojo pues pueda ocasionarme un daño. El siguiente riesgo es caída de objetos en manipulación. La caída de objetos en manipulación se da porque estos trabajadores están o bien trasegando con mercancía o material de la instalación. Esto que os he dicho del vacío, por ejemplo, ¿no? Pues estas cajas, cuando vienen llenas o cuando se depositan vacías, se van trasegando de un sitio a otro. Y en este momento se me puede escapar de las manos y caerse, bien haciendo daño a otro trabajador o bien haciéndome daño a mí mismo. Hay veces que, por ejemplo, por estas escaleras cargamos mercancía y ahí hay que tener mucho cuidado, cómo se sube, cómo se baja, si cae, a quién le puede caer. Entonces la escalera ya no solo tendría por qué tener listón intermedio y el pasamanos o barandilla, también tendría que tener un rodapié. En fin, hay que ver ya en función de dónde estemos qué es lo que tenemos que hacer. Cómo son los asideros de las cajas que nosotros cogemos, si estamos cogiendo o agarrando superficies mojadas, por ejemplo, a la hora de trasegar con bandejas, los camareros. Por este motivo se da el riesgo que estamos hablando. El siguiente riesgo pues también es un riesgo muy común y es contacto eléctrico, y esto se nos da pues porque estamos enchufando y desenchufando cosas, y hay veces que podemos tener regletas que estén en mal estado, cables pelados que además pueden pasar por superficies húmedas con las que yo puedo hacer contacto. Todo esto hay que mantenerlo muy bien, hay que hacer un adecuado mantenimiento de la instalación eléctrica, hay que mantener correctamente todo el cableado de los equipos, hay que mantener correctamente las regletas que utilicemos, porque además no solo se pueden dar lugar a estos contactos eléctricos, sino que se pueden dar lugar a riesgos que hablaremos con posterioridad. Pero en definitiva, como trabajamos con equipos que están enchufados a la corriente eléctrica, pues estos trabajadores, al manipular este tipo de equipos y andar enchufando, desenchufando o con esto que os he dicho, están sujetos o están expuestos a este tipo de riesgos. El siguiente riesgo del que os quiero hablar es incendios. La gente no tiene en cuenta según qué tipo de aparato y dónde lo tienen enchufado, en qué tipo de instalaciones están trabajando, y esto da lugar a este riesgo, al riesgo de incendio. En cualquier tipo de instalación se puede dar este riesgo. Además, hay una cosa que yo siempre digo, el del por qué no somos preventivos, y es porque nosotros todos tenemos una cocina en nuestra casa, los fogones ya sabemos lo que puede pasar, ya sabemos qué problema puede haber por dejar una sartén, por ejemplo, con aceite que salga ardiendo, y sin embargo solo tenemos extintores en las empresas porque nos obligan y en nuestras casas no lo tenemos, y es porque no somos preventivos. Pues bien, como todas las cocinas pueden tener riesgo de incendio, pues no menos en el sector de la restauración y la hostelería pues va a haber riesgo de incendio, pero es que en todas las instalaciones hay riesgo de incendio porque tenemos material combustible, tenemos fuentes de ignición y bueno, cuando se da el triángulo del fuego, que creo que en este vídeo os lo explico, pues tenemos riesgo de incendio. Eso es así. Y en hostelería y restauración pues no iba a ser menos. El siguiente riesgo es el disconfort térmico o incluso el estrés térmico. Y esto habría que verlo. Hay una diferencia entre disconfort y estrés. Estrés es cuando hay daños para la salud, disconfort es cuando el trabajo no es confortable, no estamos a gusto por las temperaturas que allí se dan. ¿Qué es lo que tiene que hacer la empresa? Pues la empresa lo que tiene que hacer es un estudio de las temperaturas en su establecimiento, y ya será un estudio de Fahrenheit o en un estudio de estrés térmico, dependiendo de la temperatura que haga allí. Pero lo que sí o sí tiene que hacer es evaluar ese riesgo y proponer las medidas preventivas. Y para evaluar ese riesgo y proponer las medidas preventivas necesitamos hacer este estudio. Si no se hace el estudio, pues no se van a poner unas medidas preventivas
acorde o que estén pensadas para ello. Lo que sí que es una obviedad es que en todas las cocinas de restauración pues nos encontramos con temperaturas que pueden subir mucho por el tema de los fogones y además por el tema de la localización de la cocina. Por ejemplo, chiringuitos ahora en verano o en época estival en cualquier zona de España donde las temperaturas se elevan, ya sea, pues no sé, Sevilla, Córdoba, en Andalucía entera, pero ya es que en casi toda España las temperaturas se elevan en verano y en las cocinas tenemos fogones. ¿Cómo están la climatización de esa cocina? Hay que evaluarlo, hay que ver cuál es la situación allí. Este es uno de los riesgos, digamos, más importantes que afectan a todos los trabajadores y que sufren más y que peor se evalúan por parte de este sector. Pasemos al siguiente riesgo: exposición a contaminantes químicos. Los trabajadores de este sector trabajan también con productos químicos, desengrasantes, productos de limpieza, y al utilizar este tipo de productos pues se exponen a ello, y es por esto que el riesgo de exposición a productos químicos pues tiene que estar incluido en las evaluaciones. Se pueden producir dermatosis y otra serie de enfermedades asociadas pues al uso de productos químicos, que ya depende de qué, pues depende del producto químico en cuestión que esté utilizando esa empresa, se tendrá que hacer una cosa u otra, pero lo que sí o sí se va a tener que hacer siempre es irse a la ficha de datos de seguridad del producto químico en cuestión y atender al uso, cómo se tiene que utilizar y cómo te tienes que proteger, sí o sí. Y ahora bien, si trabaja con según qué producto químico, pues habrá que hacer alguna medición o no, dependiendo de qué producto químico sea. Normalmente en restauración pues es más improbable, ¿no? Pero bueno, son productos químicos y hay que verlo. Eso es tarea del técnico, que es el que tiene que solicitar a la empresa cuáles son todos los productos químicos con los que la empresa trabaja, hacer una relación exhaustiva a la empresa de sus productos químicos, recopilar su ficha de datos de seguridad y que se la lea y que las incluya en la formación a los trabajadores, que los trabajadores que manipulen los productos químicos sean conocedores de cuáles son sus riesgos, de cómo se tiene que manipular, de qué se tiene que hacer en caso de accidente, en fin, tiene que conocer los productos químicos con los que trabaja. Pasemos al siguiente riesgo. El siguiente riesgo son los sobreesfuerzos. Cuando estamos manipulando carga, no solo tenemos el riesgo de que esta carga se nos caiga, tenemos el riesgo de, ojo, vamos a ver qué daño te causa a ti estar constantemente manipulando estas cargas, cómo las manipulas, dónde las depositas, dónde las coges, cuántas veces realizas esta acción, cuánto pesa la carga. Hay que hacer un estudio de manipulación manual de carga, siempre. Y hay un método que te lo indica. Si quieres que te hable acerca de este método, dale al like a este vídeo y hacemos un vídeo al respecto. Además, como siempre digo, si te gusta este contenido, suscríbete, que hay mucha gente que ve los vídeos pero no está suscrito al canal, así que mira abajo y mira a ver si pones suscrito o si pones suscribirme. Y si pones suscribirme, dale suscríbete al contenido de este canal y comparte los vídeos con personas que creas que le puede interesar este contenido. La verdad que me ayuda mucho a seguir creando contenido de prevención de riesgos laborales haciendo este tipo de acciones. Nada, seguimos con el contenido. Como os decía, si manipulas carga, hay que evaluar si hay sobreesfuerzo o no hay sobreesfuerzo, porque el riesgo puede estar ahí. Y para esto hay que hacer un estudio ergonómico, no queda otra. Si no, se podrán poner medidas preventivas generales, como la carga no debe pesar más de esto, no se deben realizar este tipo de posturas, pero si no se evalúa concretamente cuáles son las tareas en las que estamos manipulando carga y cómo se hace, no se va a poder atacar el grano nunca, y para eso es necesario un estudio. Pasemos al siguiente riesgo. Bueno, lo mismo pasa con el siguiente riesgo, que es postura forzada y movimientos repetidos. Hay trabajadores, por ejemplo, que están haciendo en según qué tipo de restaurante la misma tarea durante mucho tiempo, preparando muchísima cantidad de comida, por ejemplo, y están pelando
yo qué sé, imagínate, pelando patatas, pero tienen que pelar todos los días un montón de patatas. Pues entonces estas personas están haciendo movimientos repetidos. Hay otras personas que están en postura forzada. Por ejemplo, imagínate que están trabajando con encimera, que la encimera le queda muy baja y está constantemente encorvado hacia adelante en una postura que no es la idónea. Pues todo eso se tiene que evaluar también. ¿Cómo? Pues lo mismo, haciendo estudios específicos de postura forzada y movimientos repetidos y viendo si las condiciones que están allí, esos trabajadores, son favorables o desfavorables y proponiendo medidas preventivas para corregir eso. Pero ¿esto cómo se ve? Estudio específico. No queda otra. Estudio específico. Si tienes un negocio de hostelería o si trabajas en un negocio de hostelería y estás viendo este contenido, te estarás dando cuenta que hay muchos estudios específicos que hay que hacer en tu sector y que no todas las empresas hacen. Así que pregúntate, ¿lo hace tu empresa? ¿Has hablado con tu servicio de prevención acerca de esto? Y si no lo estás haciendo, apresúrate a hacerlo, porque solo así van a estar bien evaluados los riesgos en tu puesto de trabajo. Y esto significa que solo así estarás protegiendo correctamente a tus trabajadores o tu empresa te estará protegiendo correctamente. Por último, el riesgo del que os quiero hablar son factores psicosociales. Es el riesgo de estrés, ¿no? Cuando estamos en una instalación de restauración en según qué época del año o en según qué momento de la semana, los trabajadores pueden verse sometidos a un estrés pues bastante alto, ya sea porque hay muchos comensales, ya sea porque los comensales sean muy estrictos o esperen mucho de él, ya sea porque tu empresa te exija mucho, en fin, todos conocemos el estrés, todos sabemos qué es el estrés y además también hay otros riesgos o otros factores psicosociales que pueden afectar negativamente a tu trabajo, incluso que te pueden llegar a enfermar. Y todo esto hay que verlo, hay que saberlo. Así que es importante que el trabajador conozca muy bien su trabajo, que se ciña a hacer lo que tiene que hacer, que se conozca, que se tomen pautas de descanso adecuadas, que se rote al personal, que haya momentos de desconexión, en fin. Aquí os dejo otro vídeo acerca de factores psicosociales que os pueda ayudar. En fin, podría estar nombrando riesgos muchísimo tiempo, pero estos creo que son unos riesgos que no van a faltar en este sector. Y tampoco quiero demorarme mucho. Llevaré ya en torno a 16-17 minutos y no quiero que el vídeo se me extienda más. Pero lo que te he dicho antes, si quieres una evaluación específica de este sector, suscríbete a nuestro newsletter y nosotros te la enviamos. Así que nada, compartid este contenido con las personas que les pueda interesar este vídeo, suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!